Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a Conversación Amena. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué buenos días? Recuerden que estamos haciendo estos programas grabados para luego ustedes lo puedan disfrutar hoy, jueves 7 de la noche, 2 de marzo, a través de Global TV. Bienvenidos a otra Conversación Amena en nombre de todo el equipo de producción, Cruz Montserrat, Juan Juárez, Jesby Lucena y de quien les habla Franklin Mendoza. Recuerden que esta es una producción del grupo Global Media y que pueden volver a ver esta entrevista luego en nuestra cuenta de YouTube, Grupo Global Media. Búsquenos así y allí van a encontrar mucho material del que ya hemos hecho para ustedes. Bueno, esta conversación amena la estamos grabando como ha sido costumbre ya al inicio de este 2023 desde la Terraza Dos Pinos. Gracias a nuestro amigo César López y a Rafael Ortiz por cedernos este espacio para esta conversación amena. Hoy casualmente está de cumpleaños César López. Una gran felicitación para él, un gran abrazo y por supuesto mucha salud y muchas bendiciones. Que la pase de lo mejor hoy seguramente aquí en la Terraza de Dos Pinos en ese cumpleaños. Bien, hoy para ustedes 2 de marzo, pero también durante la grabación de este programa, hoy es para nosotros 1 de marzo, es Día de Protección Civil y casualmente hoy tenemos a un invitado de honor, a alguien que representó a nuestro país. No podemos decir que en una misión que nosotros quisiéramos que haya tenido que hacerlo, pero la emergencia así le fue solicitada a nuestro país. Funcionarios que supieran de rescate, porque hablamos de Marcos Sequera, hoy presente con nosotros aquí en Global TV. Marcos Sequera fue uno de esos funcionarios que fueron enviados a Turquía para socorrer a las víctimas de esos terribles terremotos que aún siguen ocurriendo allá. Lamentablemente no han parado de ocurrir, siguen apareciendo víctimas, pero Marcos Sequera estuvo por allá, acompañado además de su perro, un especialista también en rescate como es la perra Kai, presente también aquí en Global TV. Así que bienvenido Marcos Sequera a Conversación Amena. Bien, mucho gusto. Bueno, el gusto es mío de estar aquí compartiendo con toda esa bella audiencia que día a día nos han apoyado este programa y sobre todo han estado muy pendientes de lo que hemos hecho estos últimos días, prestar nuestra labor, prestar para los que nos fuimos entrenados, sí, ese apoyo, esa ayuda. Bueno, y aprovechando que hoy es Día de Protección Civil, así es, Día de esos héroes de naranja. Es un refrán que se usa de esos héroes de naranja, que su eslogan es solo queremos salvar vidas. Así es, y bueno, por supuesto nuestras felicitaciones a todos aquellos que ejercen esta labor de proteger a la ciudadanía de, bueno, cualquier tipo de eventualidad, sea natural o no. Pero lo cierto es que en Venezuela tenemos alguna gente muy experta, especializados. Es el caso de Marcos Sequera, que fue llamado para acudir a una labor tan difícil. Marcos, en primer lugar, cuéntale a la gente que nos ve y nos escucha a través de Global TV, ¿cuánto tiempo tienes siendo miembro de Protección Civil? Sabemos que también la mayoría de los que comienzan en esta actividad lo hacen voluntariamente. ¿Es tu caso también? Sí, rondamos alrededor de los 8 años que iniciamos como voluntarios de Protección Civil. Seguimos siendo voluntarios de Protección Civil, ya con una organización para el entrenamiento de perros de búsqueda y rescate. Alrededor de eso, de 8 años, hemos estado allí formándonos juntamente con ellos, de la mano con ellos, apoyándonos y prestando ese apoyo. Ya. Alrededor de 8 años. Por supuesto, siempre ha traído, Marcos, me imagino, desde jovencito, de todas esas labores que implican ser un rescatista. A los niños, por lo general, a muchos les llama la atención los bomberos, y ya cuando llegan a cierta edad, bueno, quieren ser bomberos o pertenecer a algún grupo de rescate. ¿Es tu caso también, me imagino? Desde niño, que íbamos a la iglesia, se creó una organización llamada Exploradores del Rey de Venezuela,
que se enfoca en la parte cristiana también, pero también se va a la parte de rescate, a las obras sociales. Y ahí fue nuestros inicios. Nuestros inicios como niños, como adolescentes, hasta el sol de hoy que todavía sigue en pie esa organización a nivel nacional. Y desde ese punto de partida fue ese enfoque en nosotros, en seguir profesionalizándonos cada día más para esta labor. Y bueno, por supuesto, Marcos se encuentra acompañado de su perra Kai. Y Kai, bueno, según nos contó el propio Marcos ayer en una entrevista radial, Kai tiene aproximadamente 5 años. Y Kai, de hecho, ya tiene hijos. Sí. Y están siendo entrenados por el propio Marcos. Él se ha encargado de entrenarla para estas labores de rescate. Quisiera que nos contaras un poco de ella, cuántos cachorros tiene ya. Ella, sí es cierto, tiene 5 años. Desde muy pequeña iniciamos un entrenamiento con ella y su hermanito, que los tuvimos como un regalo que nos dieron, que de hecho eso fue una anécdota que cuando los fui a buscar no me querían dejar subir en el autobús. Y yo estaba en Caracas, los fui a buscar y me los tuve que esconder así, dentro del bolso, porque no me querían dejar subir a los perritos. Y recuerdo que ellos metidos en el bolso comenzaron a pelear. Y la gente me dice, cállalo, para que no lo vayan a bajar, Fue un tema. Pero desde muy cachorritos, ellos tenían alrededor de 2 meses cuando me los entregaron. Y desde ese día comenzamos a trabajar para ese entrenamiento de ellos. Actualmente ella tuvo una camada de 6 cachorritos, de la cual nos quedamos con 4, que son los que se están ahorita formando en este área de rescate, de búsqueda y rescate. ¿Hay alguna razón, aunque hemos visto por supuesto perros de muchas razas, ¿verdad?, participando o siendo entrenados en estas labores de rescate? De hecho lamentablemente se sufrió la baja de uno de estos perritos de la delegación mexicana, que si mal no vi por allí era de pastor alemán, la raza pastor alemán, falleció. Pero también hay muchos perros de esta raza que es la raza golden que llaman. ¿Hay alguna preferencia con respecto a una raza determinada que de repente puedan ejercer mejor esa labor de rescate? Mucha gente tiene las creencias o se casan con razas. Dicen, no, esta raza es mejor o esta raza es mejor. Pero hay cualidades que la raza debe cumplir para poder ser entrenado en este tipo de área. Uno de los principales requisitos, por decirlo de esa manera, es que al perro le encante jugar. Si el perro es juguetón, le encante la comida, sea muy sociable, eso nos puede dar un indicio de que el perro puede ir encaminado para uno de esos tipos de trabajo. Claro. ¿Ves? Hay razas que fueron creadas con ese propósito. Pastores alemanes, toda la línea de pastores alemanes, border collie, labradores retriever, golden retriever, que son perros sociables y que son más fácil de trabajarlo, a diferencia de, por ejemplo, un pastor holandés o un pastor belga malinois, que son perros totalmente enérgicos, que requieren de mucho entrenamiento, mucho trabajo, no tienes que tener mucho espacio, porque si no el perro comienza a empieza a sufrir de estrés o ansiedad, y eso lo va a reflejar en mala conducta, conductas agresivas. Entonces es muy importante a la hora, si hay personas que se quieren embarcar en este rumbo de esta área de búsqueda y rescate con perros, es muy importante que el perro sea muy sociable. Nos pasó el caso de otras delegaciones que tenían perritos que no eran sociables, tenían que llevarlo con bozal y amarrado. Entonces a la hora de un trabajo, a la hora de soltar el perro a que haga un trabajo, él va sin correa, sin pechera, sin nada. ¿Por qué? Él se pierde de vista, hace su trabajo y nos avisa. Entonces imagínate que a la hora del trabajo el perro no sea sociable. Sí. Y en vez de hacer el trabajo va y muerde a alguien o se pelea con otro perrito. Entonces es un conjunto
por decirlo, como de norma. Claro. ¿Sí? Que debe cumplir un perro para a la hora de seleccionarlo. Sí, condiciones que debe tener, que se deben cumplir o digamos que con la cual debe ser entrenado también y ser, digamos, calificado de buena manera para ejercer este tipo de trabajo tan difícil. Y bueno, hablábamos de eso, de esa perra que o ese perro que lamentablemente falleció en la delegación mexicana. ¿Qué condiciones hay allá o digamos privaron en el sitio para ocasionar que un perro pudiera morir, como en efecto ocurrió con este perro de la delegación mexicana? Ahí tenemos que tener algo en cuenta. Nosotros viajamos 20 horas seguidas, o sea, 20 horas en un vuelo directo desde Caracas hasta Siria, hasta el aeropuerto de Damasco, exactamente donde llegamos primeramente a dejar un equipo. Recuerdo que cuando bajamos, o sea, dentro del avión no se sentía el frío, sí teníamos conocimiento de que el frío era fuerte. Cuando llegamos y yo bajo con la perra, me devolví de una vez, porque el frío era extremo. Cuando veo la temperatura ahí, era de -5 grados. Y el perro no estaba acostumbrado. El perro hay que hacer un proceso de aclimatización para que él se vaya adecuando a la zona. La saqué para que hiciera sus necesidades rapidísimo, volvimos a subir nuevamente. Seguimos retomando el viaje, llegamos al aeropuerto de Gaziantep en Turquía y nos damos cuenta que el clima aún era peor ahí. Era de -7 grados con una sensación térmica de -11. Y en ese proceso no nos dio chance de aclimatizar el perro por la emergencia que se necesita. Claro. Marcos, tenemos que irnos a un corte, pero al regreso quiero continúes con ese relato, porque precisamente es lo que explica incluso el por qué tuvieron que regresarse. Simplemente tuvieron unos pocos días haciendo esa labor, pero precisamente por esas condiciones tuvieron que regresar y regresar también, por supuesto, a los animales. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, desde la terraza Dos Pinos. Gracias a César López y a Rafael Ortiz por este espacio cedido para conversación amena. Yo los invito a que vengan a la terraza Dos Pinos. Hoy es jueves de karaoke, para que usted también muestre sus dotes de artista y celebre junto a César López, que está de cumpleaños. Bueno, hoy es miércoles para nosotros, para ustedes jueves, pero igual pueden celebrar el cumpleaños de César López aquí en la terraza Dos Pinos. Y seguimos conversando con Marcos. Marcos Sequera nos contaba cómo fue esa llegada de CAI a Turquía, porque si para el ser humano cuesta aclimatarse de una temperatura como el Tocuyo, sobre los 23 grados todo el tiempo, a un clima de -7 grados, pues es sumamente difícil. Imagínense ustedes para cualquier animal, en este caso para la perrita CAI. Pero sin embargo la urgencia, Marcos, ameritaba que eso tenía que ocurrir lo más rápido posible. Urgía la presencia de los perros para buscar sobrevivientes entre tantos escombros. ¿Cómo fue que tuviste que hacer entonces, ya una vez que se dieron cuenta de la fuerte temperatura a nivel de frío que había allí? Bueno, una vez que llegamos al aeropuerto, nos tocó descargar el avión porque la falta de logística que había, la urgencia en otras cosas, en otras áreas. Vamos a darle, nosotros vamos a trabajar, venimos a trabajar, vamos a hacerlo. Aún con actividad física, el clima era igual, no bajaba. Tú sabes que uno a veces hay frío, pero uno hace actividad física y el cuerpo calienta, pero no pasaba lo mismo ahí. Claro. Llega un autobús y nos asignan una ciudad. Ya yo me estaba preocupando porque yo la veía a ella que temblaba demasiado. Y bueno,
vamos a hacer el trabajo. Viajamos alrededor de unas 4 horas más o menos y llegamos a una ciudad. Mientras íbamos pasando se podía evidenciar la destrucción que había, la angustia en la gente, y la gente nos para porque nos veían vestidos anaranjados y al ver las banderas decían, no, viene la gente de Venezuela, traen perros, y bueno, abordamos a unas estructuras que estaban allí. Eso fue sin invitación, sin nada, listo. Aquí en esta estructura hay gente que escucha a gente ahí, dice que están escuchando sonido. Bueno, se envía primero el perrito Tsunami, que es el perro líder que andaba con nosotros. Se manda a él para que él haga la primera evaluación. No consiguió nada. La mandamos a ella por el otro lado a que repitiera la misma operación. No consiguió nada. Es muy desgarrador ver cuando hacíamos la seña de que no hay nada aquí. La gente explotaba en llanto. La gente veía una esperanza en los perros y te partía el alma del corazón de ver que no conseguiste nada allí con vida y teníamos que seguir. Claro. Y no, pero otra vez, ya no hay nada que hacer aquí. No podemos hacer más. Claro. Seguimos avanzando a la ciudad donde íbamos a ir. Llegamos alrededor de las 7, 8 de la noche, recuerdo yo. Y a esa hora muchos pensaban, no, bueno, llegan, se instalan y al día siguiente a trabajar. No, ese día apenas llegamos a bajarnos del autobús, ni siquiera habíamos bajado las cosas del autobús, cuando con los perros a otra estructura, a otra por allá, donde sí tuvimos éxito, donde se marcó algunos puntos donde podía o donde emanaba olor de una persona y se procedía a las labores de rescate. Teníamos que frotar a los perros por el frío que hacía. De hecho, ella dormía envuelta en dos sábanas gruesas que yo cargaba. Y más, junto con eso, yo tenía otra cubrecama y con esa, juntamente, dormía conmigo ahí. Sin embargo, empezaba a temblar todavía. Era un clima muy extremo. De noche se sentía más fuerte. Que nosotros dejábamos el agua, unos perlitos de agua que nos regalaban y lo dejábamos así, y en la mañana ya estaba en hielo. No, era como sacarlo de la nevera, literalmente era así. Y bueno, así durante esos 10 días que estuvimos allí, ya al 8º día, más o menos, ya no la saqué más a trabajar, cuando nos enteramos de la muerte del perrito de México, que fue para los que tenemos perros, para los que trabajan con perros, los que le han dedicado mucho tiempo de esfuerzo, de trabajo, de empeño para que el perro pueda ejercer esa labor, que te den esa noticia que tu perro se murió, es desgarrador, pues. Nos conseguimos al compañero, al dueño, al capitán de ellos, y efectivamente lo que todos presumíamos y lo que todos pensamos, el frío. El frío debilita a los perros de una manera de que al punto de ya quitarle la vida. Ahora, Marcos, me comentabas tú en la entrevista que te hicimos a través de la radio, a través de la señal de imagen, que por supuesto habían delegaciones con equipos muy técnicos, muy especializados, de última generación. Me hablabas de la delegación china, que fue con equipos de infrarrojos, de que también detectan el calor que emite el cuerpo humano. En fin, equipos muy técnicos para también este tipo de rescates. Sin embargo, siempre al final, en muchas ocasiones, se enviaban a los perros igualmente. O sea, que esos equipos no iban o no sustituyeron en muchos casos lo que puede hacer un perro en una labor como esta tan difícil. Esa labor es sumamente importante, la de los perros, ya que su capacidad olfativa es superior a la nuestra y ellos pueden detectar olor. De hecho, hay registros de perros que tienen capacidad olfativa de 10 metros de profundidad. Y fue el caso de lo que sucedió allá.
De hecho, los chinos que nos conseguimos, de hecho tenemos algunas fotos con ellos, cargaban unos sensores térmicos, sensores de calor, equipo de última generación. Y sin embargo, ellos con todo ese equipo pedían la confirmación con los perros, porque no era certero. Podía ser un gato que estaba allí, podría ser un perro que quedó atrapado, o cualquier cosa que pudiera estar generando ese calor. Y efectivamente, sí, los venezolanos que vengan con los perros, y mandamos los perros, y confirmaban. Nos pasó en una estructura que el perro marcaba por un lado, pero los chinos estaban por el otro lado. Entonces, ¿qué sucedía? Que la cámara por donde pueda salir la partícula de aire busca la manera de salir sobre los escombros. Entonces estaba saliendo por los dos lados. Por un lado el perro marcaba y por el otro lado estaban los chinos. Mandábamos con las excavadoras a que sacaran, a abrir un túnel para poder llegar a esa persona, pero sin embargo no dábamos con la persona. Lo frágil que quedaba del edificio, en cualquier momento se iba a caer. En cualquier momento se iba a caer. De hecho, ellos ni se atrevían a entrar, nosotros tampoco, porque estábamos de mano atada. No podíamos perder un recurso como un perro o un recurso como el recurso humano que cargábamos para ver si había alguien con vida todavía. No, recuerdo que ellos estaban intentando hacer ese túnel, nosotros nos fuimos a otra estructura y cuando volvimos a pasar por la estructura se había colapsado. Fue desgarrador ver eso porque tú sabías que había alguien allí, pero no pudimos sacarlo. Ya. Marcos, ¿cuántos animales fueron de aquí de Venezuela? ¿Cuántos perros habían? ¿Y de qué otros estados del país encontraste o tuviste como compañeros allí en esa misión a Turquía? Para la misión de Turquía y Siria fueron 6 perritos, 2 de los bomberos de Miranda, 2 perritos del Sename, de los médicos forenses, y 2 perritos por parte de Protección Civil, que localizan personas con vida. Los del Sename, ellos tienen un entrenamiento para conseguir cadáveres. Igual los de Miranda con personas vivas. Para Siria fueron 3 y Turquía fuimos 3. Ahora, Marcos, bueno, tú nos contaste que tú mismo entrenas a CAI y ese mismo entrenamiento pues los estás aplicando ahora también a los cachorros de CAI. ¿Hay aquí en Lara un sitio, un centro de entrenamiento para caninos para estas labores? Aquí en el estado de Lara hay algunos centros de entrenamiento, pero no para esta área. Hay para antidroga, explosivos, perros de seguridad, actividad policial, pero no hay un centro como tal donde se pueda entrenar este tipo de perros. Justo nosotros acá en el Tocuyo estamos impulsando ese proyecto del campo de entrenamiento para perros de búsqueda y rescate que son muy necesarios. No es el mismo entrenamiento para un perro de droga, para un perro explosivo. No es el mismo entrenamiento, aunque pueda ser la misma obediencia. Sí puede ser la misma obediencia, pero el mismo entrenamiento no lo es, ya que el perro es entrenado para que pueda localizar el dióxido de carbono que tú respiras, que todos respiramos, esas partículas de olor. Entonces el perro tiene que empezar a canalizar ese olor y indicarnos en dónde está. Claro. Entonces estamos impulsando ese proyecto aquí en el Tocuyo, aquí en el municipio de Morán, como voluntario. Claro. Como voluntario, y hay personas que si quieren apoyar en este gran proyecto que es de mucha utilidad, bienvenido. Bueno, de eso quiero que hablemos un poco más en el segmento que viene, Marcos, porque vale la pena. Mucha gente aquí es amante de los perros, de los animales. De hecho, por allí hay una fundación que se encarga de recoger los perros de la calle, a quienes también hemos tenido aquí. Sería bueno que hicieran ese contacto con Marcos. Bueno, vamos arriba y ya venimos con más de esta conversación amena.
Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV desde la Terraza Dos Pinos. Recuerden que hoy es jueves y en la Terraza Dos Pinos los jueves la gente se destaca en el canto. Hoy es jueves de karaoke aquí, así que aproveche este día para venir a cantar. A Juan Juárez se la pasa aquí cantando los días jueves, así que puede venir a verlo también. Terraza Dos Pinos, aquí en la Avenida Fraternidad, aquí muy cerquita del Hospital Dr. Egidio Montesinos. Nosotros seguimos conversando con Marcos y hablábamos, Marcos, de también en este espacio que tuvimos fuera, allí en Comerciales, de ese contacto que también has tenido, Marcos, con la Fundación Salvando Patitas, la gente que se encarga de ayudar a todos esos animales que en la calle pues son abandonados y que necesitan de la atención también para no morir simplemente producto de un atropello o alguna enfermedad. Y Marcos también ha colaborado con ellos en mucho, a pesar de que, como tú lo mencionabas, Marcos, también en aquella entrevista radial que hicimos hace un día, por supuesto, la idea de empezar a entrenar a un perro, ese perro debería ser entrenado desde cachorro. Ya cuando son adultos es un poco más difícil la tarea, porque tal igual nos ocurre a nosotros los seres humanos. A veces enseñar a los niños es mucho más fácil que enseñar a un adulto que ya está acostumbrado a su forma de ser y de vivir, pues mucho más difícil enseñarle otra cosa. Pero quisiéramos, Marcos, que nos dijera, es muy difícil de verdad entrenar o por lo menos tratar de enseñarles las cosas mínimas a un perro que ya se encuentra más o menos en lo que se refiere a su edad canina ya como un adulto. Para mí no. Ya. No, hay ciertas cosas que te van a ayudar a facilitar el entrenamiento del perro. Y una de esas es cuando tú creas un vínculo con el perro. Hay personas que creen que tener un perrito es solo le doy comida y lo tengo allá en el patio amarrado. O sea, en realidad no funciona de esa manera. Hay que crear ese vínculo donde tú puedas ser amigo del perro y el perro pueda ser amigo puedan ser amigos. Entonces, te das cuenta cuando no hay un vínculo, que tú vas al parque y sueltas a tu perro y tu perro está contigo. Por ejemplo, mis perros, ellos andan sin correa, yo los cargo sin correa, y ellos, donde yo estoy, ellos están y caminan conmigo. A diferencia de cuando hay personas que no hay un vínculo con el perro, lo sueltan y ¿qué es lo primero que van a hacer? Se pierden a correr, hacen cualquier cosa menos menos hacen caso a la persona que lo está que le está ordenando, carga, pues. Sí, exacto. Entonces es muy importante ese vínculo con el perro, ¿verdad? Y partiendo de allí yo veo el entrenamiento de un perro como la crianza de un niño, donde tú le pones reglas, donde tú pones parámetros en casa. Hay lugares donde puedes estar, hay lugares donde no puedes estar, hay cosas que sí puedes hacer, hay otras cosas que no puedes hacer. Entonces, el entrenamiento que nosotros usamos para ellos se llama entrenamiento en positivo, que nos ayuda y nos da esa herramienta de que todo lo que el perro haga positivamente hay que premiarlo. Claro. ¿Ves? Entonces, es como todo. Muchas personas no se motivan a un trabajo donde no le pagan bien. O de hecho yo les pregunto a algunas personas cuando le entreno a su perrito, ¿qué te motiva a ti ir a trabajar? Ay, no. O tú trabajarías de gratis por X o Y. Lo mismo sucede con el perro. Sí. El perro va a hacer todo por un beneficio. El perro va a sentarse, a echarse, a hacer lo que sea por un beneficio. De hecho, el entrenamiento en búsqueda y rescate para ellos es un juego. Ellos no están conscientes de que están buscando o rescatando una persona. Porque están haciendo un trabajo, ¿no? Que están haciendo un trabajo. Ellos están jugando. De hecho, una vez que el perro consigue algo, y esto es en todas las ramas de trabajo de los perros, una vez que el perro consigue, su guía va a sacar un juguete y lo va a premiar. Entonces, esa asociación con el juguete y el trabajo que se está haciendo es muy importante, porque si no, el perro no estaría motivado a hacerlo. Yeah. Entonces es muy importante ese vínculo, ese amor por los perros, por las mascotas.
Y esto nos debe llevar a conciencia el tema de los perros. De hecho, en mi casa, de todos los perritos que yo tengo, siempre llega una perrita de la calle que a veces la tengo que bañar o les damos comida. Ella come en mi casa, duerme en otro lado, pero come en mi casa. Ya, ya. y la bañamos allí y todo eso. Y yo decía, ese amor por los animales tan nobles, esos animalitos tan nobles, tan, tan amorosos, que leí algo una vez que decía por qué Dios no le permitió a los perros hablar. Y decía ella, para que te des cuenta que el amor no se habla, el amor se demuestra. El amor tú lo demuestras, y eso es lo que ellos hacen cuando tú ves que ellos llegan, te saludan con tanto amor, con tanto cariño. Claro. Y rodó mucho un meme, no un meme, como un escrito que durante la tragedia, y decía, ¿por qué perder tanto tiempo en rescatar perros, en rescatar gatos? Y más abajo decía, ¿no te das cuenta de que son los perros que están rescatando a la gente? Claro. Es importantísimo esa... Bueno, Marcos, yo quiero que, bueno, este es el tercer segmento. En el último segmento vamos a hablar un poco más de eso que tú estás haciendo, porque quiero que sepan que Marcos es quien mantiene a Kai y a sus cachorros, además es quien las entrena y no reciben ningún tipo de ayuda ni gubernamental ni de empresa privada. Él simplemente con sus recursos es quien mantiene a estos perros. Y fíjense ustedes lo útil que ha sido para cierta gente el haber hecho esta labor durante tanto tiempo, el saber lo que está haciendo. Yo quiero que nos cuentes ahora, Marcos, en este segmento, o lo que resta de él, un poco de ese panorama que viste por allá. Por supuesto no es algo a lo que tú estabas acostumbrado. El hombre que se encarga de trabajar en un grupo de rescate, por supuesto se prepara, como Marcos lo ha hecho, pero de allí a ver una realidad tan fuerte como la que viste por allá, debe ser sumamente impactante. ¿Alguna de las experiencias que más te golpearon, digamos, en el sentimiento, en ese panorama que seguramente era desolador? Mira, te pudiese contar muchas de esos 10 días que estuvimos allí, que quizá mucha gente dice, ¿por qué tan poco? O por qué si después de los 10 días seguían apareciendo personas. Y era que habían muchas cosas que estaban aconteciendo mientras eso sucedía. Una de esas cosas era el clima. El gobierno ya no podía garantizarnos la seguridad allí, porque en ese momento era una tragedia que estaban viviendo, y se activa el instinto de supervivencia de las personas al ver que no tienen comida, al ver que no tienen techo, al ver que no tienen nada, y empezaron a saquear. Empezaron a ver los saqueos, los policías que estaban resguardándonos se tenían que ir hacia el centro de la ciudad a esas manifestaciones, y nosotros nos quedamos así como a la merced de que cualquier cosa pudiese suceder. Yeah. De hecho, hubieron reportes de otros equipos que los robaron, les robaron sus máquinas, les robaron las plantas, les robaron todas las herramientas que ellos llevaban para trabajar en ese lugar. Y tú dirías, cónchale, pero aún con todo ese desastre pasa eso. Y sí pasa. Sí. Sucedía, y me impactaba mucho, porque no es un país como un país latino que tú conoces, tú dices, no, ya yo sé por dónde me puedo meter, yo sé cómo es la gente, yo sé, pues. Claro. Pero en esos lugares donde tú no sabes qué puede ocurrir. Sí, desconoces, digamos, su cultura y su modo de vivir. De hecho, no, pasó algo muy cómico que yo digo, o sea, anécdotas, pues, que te quedan. Estábamos, ya era a final de la tarde, estábamos nosotros llevando sol porque tratábamos de calentarnos, no había electricidad, no había agua. Teníamos una planta eléctrica que era lo que podíamos cargar los teléfonos, y estábamos todos sentados, y ya bueno, vamos a meternos ya y vamos a ver qué podamos comer. Y en eso vemos que salen dos hombres corriendo. Y nos habían robado la gasolina. Nos robaron la gasolina,
Y no, la gasolina, esa es la gasolina de nosotros. Y salieron corriendo. Los policías los alcanzaron. Y bueno, ya tú te puedes imaginar qué fue lo que sucedió. Claro. Fue una cosa impactante, pues yo decía, pero no puede ser. Estamos aquí ayudando. Estamos aquí prestándote un apoyo y va a pasar esto. Sí. Y yo decía, bueno, son cosas que suceden aquí. Sí. Pero llama mucho la atención, me llamó mucho la atención y me impactó mucho ver a la gente cuando nosotros íbamos pasando con los perros, se arrodillaban y besaban a los perros. En forma de agradecimiento. De hecho, cuando nos íbamos al aeropuerto, ya veníamos saliendo, los militares hacían como una reverencia o un respeto por el trabajo que se hizo con los perros, que quizás se pudo haber hecho mucho más, pero dentro de todo la satisfacción queda de poder conseguir personas con vida, poder dar ese apoyo hacia las personas, que eso te lo llena Dios. Sí, señor. Y eso quedará en la memoria de Carlos, en este caso, de Marcos y de toda la gente que estuvo allá haciendo labores de rescate. Nosotros vamos a un corte, venimos al último segmento de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, ya entrando en la última parte de nuestra entrevista de hoy. Gracias a César López y a Rafael Ortiz por el espacio cedido aquí en la Terraza Dos Pinos, donde usted va a pasar momentos de calidad con amigos, con familia. En fin, recuerde que hoy es jueves de karaoke aquí en la Terraza Dos Pinos. Venga a cantar junto a Juan Juárez aquí en la Terraza Dos Pinos. Cruz Montserrat también canta, así que es posible que lo vea esta noche aquí. Bueno, nosotros seguimos conversando con Marcos. Hablaba Marcos de esas experiencias que se vivieron o se viven allá en Turquía. También, por supuesto, una cultura muy diferente a la nuestra. Y en el caso de las delegaciones latinoamericanas, pues se hace un poco más difícil, Marcos, en esos pocos días entender también esa cultura en un momento además tan terrible, donde se espera cualquier cosa, pero adicionalmente a eso, bueno, factores como el saqueo, son países que, como comentábamos entre cámaras, han vivido siempre en un conflictos bélicos, y esto sumado a estas terribles tragedias naturales, pues hacen impredecible el comportamiento de algunos de los que allí habitan. Marcos, una de las cosas que me contabas también es tener que afrontar y ver el dolor de una persona que ha perdido prácticamente toda su familia en un instante. ¿Te tocó ver eso? Me contabas de una señora que perdió prácticamente a más de 10 personas de su familia en un edificio, y verla allí con esa tristeza tremenda no es fácil de aceptar para una persona que está en labores de rescate y que quiere hacer más, pero no puede hacer más. Está, como te lo pregunté en la radio, Marcos, ¿está preparada una persona para afrontar emocionalmente este tipo de experiencias a futuro? Porque por supuesto tú vas a seguir ejerciendo tu labor de rescatista y esto queda como experiencia, pero emocionalmente sí puede asumir eso una persona que se dedica a esta labor. Yo digo que no. Digo que no se prepara emocionalmente, porque si bien te preparas para hacer el trabajo, pero todos los escenarios son completamente diferentes. Conversamos con las compañeras del Senamé, los médicos forenses, que ellas están acostumbradas a ver cadáveres, prepararlos, y ese es su día a día. Y ellas impactadas de tal destrucción, de tal sufrimiento, de todo lo que se vivía ahí, que
creo que esto te cambia la vida, te cambia esa perspectiva de ver las cosas, de la familia, de valorar las cosas pequeñas. Conversaba con un señor allá a través del traductor y él me decía que su esposa, ellos estaban haciendo el desayuno porque ellos iban a rezar, eran las 4 de la mañana, ellos tienen ese horario para rezar a lo largo del día también, pues. Y lo sorprende el terremoto y mientras iban bajando su esposa se devuelve y dice, no, afuera debe haber frío, y se devolvió a buscar un abrigo y no la contó. Fue muy triste él contarnos toda esa experiencia. Tú lo ves de un punto en el que tú dices, cónchale, bueno, uno te pega porque tú vas a estar un par de días y te regresas nuevamente a tu casa, a tu comodidad, con tu familia, y ver esa gente que queda sola a reconstruir un país que quedó literalmente en polvo. Cuando nosotros ya estábamos por salir, ya habían comenzado todas las labores de demolición. Lo que quedó en pie lo iban a destruir. Lo que quedaba en pie ya lo iban a destruir y a comenzar de cero. Comenzar de nuevo. Hice algunas amistades allá que mantenemos comunicación por teléfono y nos traducíamos lo que hablábamos, y me decía que ellos se estaban mudando a otro pueblo. Yo le digo, pero pásame fotos para ver, y eran cabañas, eran chozas, cosas así que tenían que volver a empezar a reconstruir. Y yo le decía, ¿vas a salir del país? ¿Te vas a ir del país? O me dice, no, yo nací aquí me voy a quedar, voy a reconstruir mi país. Bueno, Marcos, por supuesto, al tú haber vivido esta experiencia, también querrás mostrarle y enseñar al venezolano también a prepararse para un tipo de eventos como este. Por supuesto, nadie quiere que en Venezuela tengamos un movimiento sísmico de esta magnitud, pero sabemos que vivimos en una zona sísmica, precisamente aquí donde estamos, en el Tocuyo y zonas aledañas. Tenemos una zona sísmica que también llega incluso hasta Caracas y hasta el oriente del país. Y por supuesto, cuando ocurren estos movimientos tan terribles, uno se acuerda de eso. Y cuando aquí en Venezuela ocurren algunos temblores menores de 3, 4, quizás aproximándose a los 5 puntos, la gente entonces comienza otra vez a tomar sus previsiones, pero luego se olvida rápidamente. Y en momentos que ocurre un movimiento tan terrible como este, es importante tener a la mano muchas cosas, que no la vamos a tener a la mano porque no nos preparamos para eso. ¿Qué le recomiendas tú a la gente después de haber vivido esta experiencia allá en Turquía? Nosotros hemos estado haciendo algunos trabajos en las diferentes instituciones educativas y universitarias con el tema de la prevención. Algo que me llamó mucho la atención y es algo en lo cual tenemos que ser muy responsables nosotros, los venezolanos que vivimos y hacemos vida en medio de una falla tectónica como la cual atraviesa Venezuela. Es esa cultura preventiva. Mantener esa cultura preventiva es muy importante porque la comunidad, el vecino, la familia son los primeros que van a responder ante un sismo, ante una situación como esta. Estando allá, la gente tenía descontento porque el gobierno empezó a actuar a partir del tercer día. A partir del tercer día. Imagínate tú que esto ocurriera aquí y se dañaran las dos principales vías de acceso. La principal vía de acceso de Barquisimeto hacia acá, o la vía de acceso de saliendo del Tocuyo por la parte de la Pandita. Exacto. Ajá. Imagínate que esas zonas colapsen las avenidas. ¿Cómo entra la ayuda? Sí. Los primeros respondedores que hay son la misma comunidad. Así es. Entonces es importantísimo tener
ese conocimiento. Hemos repartido muchos volantes, folletos, donde qué hacer antes, durante y después de un sismo. Tener la mochila con los artículos necesarios, algunos enlatados, que lo tengas solo para eso, sí, exclusivamente, y tenerlo en una zona donde sea de fácil, donde yo lo pueda tomar de manera muy fácil y me lo puedo llevar. Es increíble, pero por la premura de la situación que yo tuvimos que salir a la carrera de aquí, se me quedó mi cepillo de dientes y mi pasta dental. Se me quedó. Yeah. Y yo decía, bueno, en cualquier lado compro, en cualquier lugar compraba, pues yo digo, bueno, caro dinero, yo lo compro. Duré 4 días sin cepillarme. Sí, sí. Imagínate, esa cosa tan tonta. Yo sí, lo que tenía era toallitas húmedas y bueno, con mis toallitas húmedas. Sí. Decía, pero algo tan sencillo como eso. En un lugar donde no hay que comprar, puedes tener todo el dinero, pero no hay que comprar. Sí. Y de hecho tú me comentabas que esa tardanza de los medios de rescate o de las autoridades o instituciones de rescate allá en Turquía, ¿por qué se demoraron en llegar? Bueno, porque no había cómo hacerlo, no había ya vías de comunicación, la única manera era de forma aérea y sin embargo, aún cuando se utilicen helicópteros, los helicópteros tampoco pueden aterrizar en cualquier sitio, así que sumamente, una dificultad sumamente grande para poder llegar lo más pronto posible a las zonas de rescate, pero bueno, ya saben ustedes la magnitud del sismo, son 7 o más de 7 puntos, eso prácticamente puede destruir una ciudad completa, como en efecto ha ocurrido en Turquía. Bueno, antes de culminar, queda poco tiempo de esta entrevista, Marcos, yo quisiera que tú le hicieras un llamado a la gente también, a aquellos que quieran colaborar contigo, porque repito, Marcos es quien entrena a Kai y a sus cachorros, y no hay una gran cantidad de gente que haga este trabajo que hace Marcos, no solamente aquí en Lara, sino en toda Venezuela, y por ello, aquellos que quieran colaborar con Marcos en el mantenimiento de estos perritos, pueden hacerlo, pero yo quisiera que Marcos les hiciera ese llamado a la gente también para que tengan conciencia con respecto a la utilidad que significa tener a estos perros entrenados. Antes de eso, me gustaría comentarte, hubo un equipo que fue a otra ciudad, llevaban 90 perros, no cargaban pico, no cargaban pala, no cargaban plantas, no cargaban equipos de extracción, solamente cargaban 90 perros. Y en ese equipo iba solo era a marcar dónde estaban, bandera, mientras venían a llegar los otros equipos internacionales. Entonces te das cuenta de que un país mueve 90 perros en vez de mover máquinas, en vez de mover tantas personas que pueden ser, prefirieron mover perros que puedan hacer un trabajo de 40 personas en ese labor. Sí, señor. Entonces fueron los primeros respondedores en otra ciudad que mientras llega la ayuda internacional, mientras llegan los equipos internacionales, ya ellos facilitan el lugar donde, mire, aquí hay. Entonces es sumamente importante esta labor a la cual nosotros nos dedicamos día y noche, con altos y con bajos, con necesidades a veces, pero lo importante es que lo hacemos de todo corazón. De verdad, mucha gente me preguntaba, pero les pagan, les hacen algo. Yo digo, mira, lo más gratificante es tú poder ser útil en donde sea necesario. Así es. Si tú eres útil, esa recompensa viene de arriba. Yo le digo solamente, dame vida y salud, del resto yo me encargo. Que me des vida y salud, claro, para yo poder hacer lo que me gusta, para hacer lo que amo, y es ser útil con ellos en los lugares donde se necesiten. Que sí conlleva un gasto, que conlleva gasto económico, porque el perro necesita su mantenimiento, ellos también comen, ellos también van al veterinario, ellos también se enferman, ellos también se vacunan.
Y hay personas que si tienen ese deseo y esa si los mueve por esta labor y quieren apoyarnos, bienvenido sea. Con lo que ustedes tengan y Dios ponga en su corazón, de verdad que estaríamos muy agradecidos completamente para esta labor. Bueno, ahí tienen entonces el llamado de Marcos. Te agradecemos, Marcos, haber estado con nosotros en Conversación Amena, y nosotros a ustedes por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren. En nombre de todo el equipo, Juan Juárez Cruz Montserrat, Esmi Lucena y quien les habló, Franklin Mendoza, nos despedimos hasta un próximo encuentro en una nueva Conversación Amena. Que tengan una feliz noche y que Dios ilumine el camino por donde hoy transiten. Se nos fue Kai por allá, que ya se quiere ir. Feliz noche. Chao.